tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Mucho se habla en Venezuela y fuera de Venezuela de los militares de la Fuerza Armada Nacional. Por un lado los llaman a apoyar un cese de la usurpación y por el otro a defender la revolución. Y hay quienes deciden apoyar el cese y los que se quedan apoyando a la revolución. O al menos así de simple lo ven muchas personas. Pero pocos hablan de la realidad, no solo de los militares, sino de sus familias y los riesgos que corren, no por apoyar ni a una ni a la otra versión, muchas veces solo por quejarse de algo. Eso es suficiente. Suficiente para que la violencia y la crueldad del régimen destruyan sus vidas. Esto queda asentado en el último comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresa preocupación por el recrudecimiento de condiciones de detención en el DIGESIM, o Dirección General de Contrainteligencia Militar, y urge al Estado a cumplir con medidas cautelares otorgadas a varios militares detenidos. Hoy en este programa especial tal vez podamos entender a qué se exponen y por qué el pánico de hacer o decir se apodera de muchos de ellos y de sus familias. Comenzamos este programa especial de conclusiones utilizando la etiqueta numeral Conclumilitares VZLA, Conclumilitares VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar a lo largo de este programa. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. En Venezuela se acumulan las denuncias de supuestas torturas y malos tratos en contra de militares, por supuesto también de civiles venezolanos que se encuentran detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DIGESIM, en Caracas. Este miércoles, precisamente mediante un comunicado, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó preocupación por lo que consideran, ya le decía yo, el recrudecimiento de las condiciones de detención. Exhortan al régimen de Nicolás Maduro a respetar y cumplir las medidas cautelares que se le han otorgado a los reclusos. El comunicado dice textualmente así, escuchen: la comisión ha recibido información alarmante sobre la continuidad de los actos de violencia y las condiciones de detención pésimas, tales como presuntas torturas o tratos inhumanos, crueles y degradantes, medidas de aislamiento e incomunicación de los detenidos y el empeoramiento de la situación de algunos de los beneficiarios. Agregan en este comunicado: la solicitante reportó que hace más de un mes que los beneficiarios no reciben aire ni luz natural y que las restricciones en el acceso de agua, alimentos y tratamientos médicos en condiciones adecuadas persisten. La CIDH también expresa preocupación por al menos un caso de suicidio registrado y otro de intento de suicidio de 2 militares venezolanos derivados de supuestos casos de tortura. Uno de los casos, dice la CIDH, es la de un sargento segundo que se habría suicidado luego de ser detenido y presuntamente torturado. Y otro de un mayor que tiene medidas cautelares de la comisión y que habría intentado suicidarse en 2 ocasiones. ¿Producto de qué? De una crisis depresiva causada por las presuntas torturas de las cuales fue objeto. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente y nuestras llamadas, como siempre, además de mensajes al Ministerio de Defensa de Venezuela, no han sido respondidos. Sin embargo, la información coincide con varias denuncias elevadas por Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA y defensora de los derechos humanos. Sujú dice a CNN que desde 2013 ha registrado más de 600 casos de tortura de militares y civiles en las cárceles venezolanas y que la información forma parte de un expediente que ha presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Esta información también coincide con decenas de denuncias de supuestas torturas a militares venezolanos documentadas por nuestro equipo, por el equipo de conclusiones, en los últimos meses. Estas denuncias provienen de familiares y abogados
quienes además de compartir el testimonio de los militares en reclusión, por supuesto, han presentado evidencia fotográfica en algunos de los casos. Estos militares, dicen los abogados y los familiares, fueron encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro, señalados de, escuche, participar, orquestar o conspirar en contra del gobierno nacional. La mayoría de ellos está aún a la espera de un juicio. Vamos hasta el Centro Mundial de Noticias con nuestra Kay Guerrero allá en Atlanta y su reporte K. Kay, te saludo, buenas noches allá en Atlanta. Profundicemos más, hay mucha información que ha llegado a nuestras manos y que por supuesto te has dedicado a contrastar y analizar. Y esto es muy importante para que entiendan o podamos acercarnos un poco más a las realidades que viven ellos, los militares y sus familias. Kay, adelante. Así es, Fernando. En los últimos meses el equipo de conclusiones ha recibido decenas de denuncias sobre militares venezolanos que se encuentran recluidos en la cárcel militar Ramo Verde y también en la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar en Caracas, que se conoce como el DIGESIN. Estas personas, según las fuentes que hemos consultado, estarían siendo víctimas de torturas y también de tratos crueles. Estos militares, en su mayoría de alto rango, están siendo señalados por supuestamente conspirar para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, sus familiares y abogados dicen a CNN que hay casos de militares que nunca han hecho un pronunciamiento de tipo político y que por el contrario habrían sido detenidos por expresar sus inconformidades sobre, por ejemplo, la calidad de comida de las tropas de las Fuerzas Armadas, sobre la falta de insumos para el mantenimiento de armamento y vehículo militar y también por reportar corrupción interna. Aunque también dicen que hay casos de militares que abiertamente se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿cómo funciona todo este esquema? De acuerdo a 4 familias militares, 2 abogados y 4 militares venezolanos que decidieron salir del país tras ser presuntamente perseguidos por los órganos de seguridad del Estado, dicen a CNN que todo forma parte de un esquema de purga en las filas militares donde personal de alto nivel prepara listas sobre los uniformados que se quejan a lo interno de las Fuerzas Armadas. Luego esa lista es remitida al DIGESIN para que los inconformes, como les llaman, sean detenidos y posteriormente torturados. Para construir estos casos, dicen los abogados, utilizan a otros uniformados para que brinden el testimonio y dicen que a veces cargos muy fuertes como instigación, traición a la patria y estos tipos de actos contra el decoro militar están siendo sustentados en un solo testimonio o el testimonio de una sola persona, aunque CNN no puede confirmar esto de manera independiente y aunque hemos hecho llamadas al Ministerio de Defensa de Venezuela para obtener algún tipo de comentario sobre estas denuncias y también hemos enviado mensajes a los voceros de prensa del Ministerio, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. El equipo de conclusiones también ha recibido evidencia fotográfica, como tú mencionabas, sobre alguno de estos casos. Las imágenes son fuertes y quiero advertir que las mismas pueden herir su sensibilidad. Repito, hablamos de imágenes que pueden herir su sensibilidad. Estas imágenes que van a ver en pantalla son de algunos militares recluidos en una cárcel militar en Venezuela. No daremos la ubicación ni el nombre de las víctimas por motivos de seguridad, pero las imágenes fueron tomadas por algunos custodios y obtenidas por CNN mediante abogados y familiares. Hemos verificado la identidad de las personas que aparecen en estas fotografías y también hemos revisado los expedientes que los abogados han presentado ante diferentes organismos internacionales denunciando específicamente estos casos. Además, los reclusos han explicado a CNN a través de sus abogados el tipo de tortura a la que supuestamente estarían siendo sometidos. Entre ellos dicen asfixia con bolsas plásticas, presión excesiva en las muñecas, cortes en la planta de los pies, que debo mencionar, lo dice, a veces se hace con corta uñas, descargas eléctricas, polvo lacrimógeno en la cara, golpizas, restricciones para usar el baño a veces por varios días, comida podrida, aislamiento y maltrato psicológico, entre otros factores. Aunque el Ministerio de Defensa de Venezuela no responde nuestras llamadas, decenas de llamadas y mensajes, es importante recordar que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho a CNN en varias oportunidades que en Venezuela no existe la tortura y que si algún funcionario lo llega a hacer, él mismo es despedido, Fernando.
Pues que y es algo que no nos extraña, que lo hemos venido escuchando, particularmente tú y yo creo que desde hace, no te diría que meses, ya desde hace, pues al menos un par de años, ¿no? Sí. Años lo hemos venido escuchando tú y yo. Creo que ahora ya con la participación de la CIDH la cosa ha cambiado un poco, en el sentido de que se le da mayor visibilidad a esto y una reflexión, ¿no? Del por qué a veces hay tanto silencio por parte de la Fuerza Armada y en las filas de las Fuerzas Armadas. Es importante conocer esta realidad, ¿no? Sí, es importante conocerlo, Fernando, y es importante también dejar en claro que mientras el mundo, mientras Venezuela está distraído entre la crisis humanitaria y la crisis política, la familia militar ha quedado, se puede decir, a un lado, y estas familias están pasando por muchas cosas, Fernando: persecución, el impacto que tiene que dejarles, ¿no? Ver las imágenes de sus familiares siendo torturados y, bueno, toda esta evidencia que ahora también tienen que reportar a través de conclusiones. Y por supuesto la historia dramática de las salidas de muchos de los familiares de militares del país para salvaguardar incluso la vida, en el caso de Caguaripano, como se ha sido reportado por sus propios familiares porque fueron amenazados. Okay. Muchas gracias, estamos muy al pendiente de cualquier otro desarrollo y continuamos con este programa especial. Como siempre, excelente investigación. Gracias, Key. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era Key Guerrero en vivo desde el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de este caso con una protagonista, precisamente. Tiene toda la data, ¿eh? Vamos con ella. Le doy la bienvenida a Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de CASLA, el Centro de Estudios y Análisis para América Latina. Es CASLA por sus siglas en inglés. Tamara, un gusto saludarte. Mil gracias por atendernos y acompañarnos en este programa especial. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y bueno, muchas gracias de nuevo por tenerme en tu programa. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Nos acompaña Tamara Sujú desde España. Hay una diferencia importante horaria, por eso le agradezco con tanta insistencia. Tamara, la CIDH envía o publica, da a conocer este comunicado con sus preocupaciones por el recrudecimiento, dice, de condiciones de detención en el DIGESIN en Venezuela y urge al Estado a cumplir medidas cautelares. Para nosotros no es nada nuevo, para ti tampoco lo es, Tamara, pero se habla poco de esto y en el fondo podría traer una explicación mucho más amplia del por qué. Un simple llamado a apoyar a Guaidó no es suficiente. El trasfondo es brutal para los militares y sus familias, ¿no, Tamara? Así es, Fernando. Bueno, esta comunicación de la CIDH anoche, de ayer, perdón, para mí es de ayer, fue producto de una comunicación que le mandé en la mañana, donde le explicaba todo lo que estaba sucediendo a raíz pues el intento de suicidio del mayor Abraham Suárez el día de ayer, ¿no? El día de de antier. Ellos, como CASLA Instituto tiene esa medida cautelar para todos los civiles y militares que están recluidos en el DGCIN de Boleíta, con esa prioridad que le di a lo que está sucediendo con este mayor, pues la CIDH respondió pronto porque conocen perfectamente la situación que está pasando. Estuvimos en las audiencias de Jamaica presentes defendiendo esas cautelares y diciendo que no se ha cumplido en lo absoluto lo que dice. Tú me preguntas sobre la importancia de esto. La importancia es que reitera, hace un llamado, una comisión de la Organización de Estados Americanos sobre la comisión de posibles torturas, de tratos crueles, inhumanos, y además publica el informe que se le dio, ¿no? Ellos están reiterando, haciendo un llamado al Estado de que cese la represión contra los presos políticos, civiles y militares. Esto para la familia militar, Fernando, como tú decías, ¿por qué los militares no reaccionan como tienen que reaccionar sabiendo el descontento que hay dentro de la Fuerza Armada? No estamos hablando del alto mando militar, de aquellos que están tan comprometidos en crímenes de lesa humanidad, en corrupción y en narcotráfico, que no van a dar vuelta atrás, y ellos no son más de 100, ellos no son más de 60, de 80, es más, yo diría que no son más de 30, Fernando, los que están comprometidos hasta el final con la estructura represiva de Nicolás Maduro. Ese porcentaje
gran porcentaje de Fuerza Armada descontenta, que está pasando hambre, cuyas familias están pasando hambre, no reaccionan porque el Estado tiene un sistema terrorista instalado para reprimirlos, perseguirlos, intimidarlos, no solamente a los oficiales, sino a las familias, a las esposas, a los hijos. Hay un centro de formación que se llama ESI, Escuela de Contrainteligencia del DGCIN, que está creada precisamente para adiestrar a los oficiales de inteligencia para espiar a los oficiales venezolanos. Se llama ESI, está funcionando desde hace bastante tiempo y además está liderada por oficiales cubanos, tal como lo denunció el teniente Dugarte en su oportunidad en la Organización de Estados Americanos. Aquí se forman oficiales con los mejores equipos, Fernando, porque no es que solamente los adiestran, sino que además les otorgan los mejores equipos de grabación, de filmación, de escuchas, para que todos los oficiales de la Fuerza Armada de alguna manera sean espiados, se han puesto a espiar compañeros contra compañeros. Es una formación de sapos dentro de la Fuerza Armada en el cual nadie puede moverse porque enseguida son reportados, ¿no? Ahora, Tamara, sin duda alguna, te repito, o bueno, al menos no sé si para los demás periodistas o para la gente esto sea nuevo. A nosotros, en conclusiones, y tú lo sabes, hasta donde hemos llegado en investigaciones, no nos sorprende. Lo que sí sorprende, Tamara, y hay que ser claros con esto, ¿tiene sentido entonces un llamado como el que hace Juan Guaidó a la Fuerza Armada? ¿O es un llamado absurdo al saber cuáles pueden ser las repercusiones? ¿Y por qué digo absurdo? Ya lo decías tú, no son los que controlan a la Fuerza Armada. Estamos hablando de la tropa que ve mucho este programa en Venezuela, nos están viendo. Recibo mensajes de ellos después del programa muchas veces. Y ellos son los que están preocupados. Ellos son los que no saben qué va a pasar. Y a veces no es con ellos mismos, es con sus familias. Entonces, mi pregunta, o sea, los escenarios es un llamado inocente por falta de conocimiento de lo que puede ocurrir con ellos. Es un llamado que finalmente no tiene un eco porque la situación es tal que nunca se atreverían por sus propias familias. ¿O es un llamado irresponsable? Tamara, ¿cómo tomarlo? Porque esto que sabes tú, esto que sabemos nosotros, pues me imagino que lo deben saber también del lado de Guaidó, de Juan Guaidó. Por supuesto que deben de saberlo, y si no, pues habrá que informarles más entonces. Porque la Fuerza Armada no va a reaccionar nunca a ningún llamado cuando está siendo amenazada una madre, una hermana, una esposa, una hija. Y sin embargo, vemos que se reconoce por el trabajo que hace Tamara Sujo y muchos otros más. La CIDH pide medidas cautelares. Esto ya está en la Corte Penal Internacional, pero no se habla de este tema. No es algo que se haya traído a la mesa con fines políticos, que se esté presentando tal cual es. Y todos los que están en Colombia, muchos de ellos son parte de esta misma historia. ¿Qué es lo que está pasando, Tamara? Se está dejando a un lado y se está olvidando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estamos escuchando en la retórica de los países involucrados en esto, como Estados Unidos, como el mismo Colombia? ¿Por qué no lo estamos escuchando en la retórica de Guaidó? ¿Por qué, Tamara? Mira, yo lo que te puedo decir de mi parte y de lo que he podido conocer es que esa Fuerza Armada Nacional está ahí y está latente. Y está, como tú dices, preocupada por su familia, ¿no? Pero más preocupada todavía por el país. Y el llamado que se hace y que se tiene que hacer es simplemente al desconocimiento de órdenes en contra de los derechos humanos. O sea, cuando tú estás en el momento en que estamos hoy en día, el mensaje que se debe dar es a no cometer crímenes de lesa humanidad y contradecir órdenes que sean violatorias de derechos humanos. Y si esto se hace de forma conjunta, de forma masiva en los próximos días, porque Nicolás Maduro está dispuesto a inmolarse con todo y Fuerza Armada, a inmolarse en el sentido de que el que da las órdenes es él y toda su estructura represiva de mando, pero el que reprime y el que comete la violación son la tropa, ¿no? Entonces,
lo importante y el mensaje que hay que darle a la Fuerza Armada es que no lo hagan, que no cometan violaciones y crímenes de lesa humanidad, porque quienes están acusados ya están acusados, Fernando. Quienes están señalados como criminales, porque ellos funcionan como un cartel, que es algo que quería comentarte. El DGCIN funciona como un cartel. Es un grupo delincuencial, sanguinario, cruel, que no solamente comete torturas dentro de las cárceles que controla y los centros clandestinos de tortura, sino que además tiene toda una estructura para extorsionar, secuestrar, allanar y quedarse con los bienes, y tienen toda una estructura para subastar esos bienes y venderlos. Es decir, son una agrupación criminal que funciona para eso y que ha creado un grupo que se llama Los Acreditados, que son más de 300 personas entre expresidiarios y presos, sí, y las personas de muy bajo nivel que se van a encargar de reprimir. Entonces, tu pregunta por las Fuerzas Armadas y tu preocupación la entiendo y la comparto, ¿no? Y lo que se le pide es que no, sí, cometan crímenes de lesa humanidad, porque la culpabilidad es personal y es no solamente personal, sino además esos crímenes están en la Corte Penal Internacional, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, y también hay una cadena intelectual, claro, que nosotros demostramos, ¿no? La Fuerza Armada, claro, tiene miedo en reaccionar por sus familias, por el encarcelamiento y por toda la represión a la que está siendo sometida. Sí. Pero más miedo deben tener de perder el país. Más miedo deben tener de que perdamos al país en manos de estos delincuentes. Entonces, yo en este momento, Fernando, no los excuso. Sí. Y no los excuso de acción, porque son 20 años pidiendo que reaccionen. Son 20 años en el cual los venezolanos hemos salido a la calle, hemos salido y nos, sí, han reprimido civiles sin armas, con piedras, con escudos de cartón, y ellos son los que tienen en este momento, claro, el poder de sacar a Maduro de donde está, de la usurpación. Nadie dice que se enfrenten, simplemente ha llegado el día de decirle: hasta aquí llegaste, Maduro, hasta aquí llegaste. Y el día en que militares institucionales que sí hay en el alto mando y que no son esos 30, 40 bribones que tenemos, conocidos ya todas sus caras, sí, el día que se está tomando, porque hay no sé cuántos miles de generales, no solamente Padrino es general, hay más de 1000 generales en Venezuela. Sí. El día que esos 1000 generales, 500, 400, 300, se le paren firme a Maduro y le digan que hasta aquí llegaste, hasta ahí llegó, Fernando. Está bueno de excusar también a la Fuerza Armada Nacional. Hay 200 presos militares. ¿Dónde están los otros 60.000 militares? Por supuesto, lo que pasa es que aquí hay un tema, podríamos hablar muchas horas, Tamara, y me tengo que despedir porque el programa tiene otros invitados, pero aquí hay algo muy importante, que son las garantías, porque ha pasado, desgraciadamente, situaciones en Colombia en donde aquellos que decidieron apoyar este llamado de Guaidó para el cese de la usurpación han sido incluso desalojados de los lugares en los que estaban. ¿Qué garantía hay para ese que decide dar el paso, no? A cualquier rango, en cualquier rango. ¿Cuál es la garantía que van a poder tener? ¿Cuál es la garantía que no van a torturar a sus familiares, que no los van a perseguir, que no les van a hacer algo? Pero son preguntas que dejamos en la mesa, Tamara. Discutimos en otro día, en otra noche. Yo te voy a dejar descansar, pero tengo invitada aquí en el estudio. Es muy importante porque es precisamente su hermano quien está mencionado, entre otros, dentro de este informe de la CIDH. Y quiero hablar con ella largo y tendido. Gracias, Tamara. Te mando un saludo y mil gracias de nueva cuenta por estar a esta hora de la madrugada allá en España. De acuerdo, buenas noches. Saludos a Molly. Buenas noches. Bueno, exactamente, ella es Molly, gracias. Es Tamara Suju desde España, abogada, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de CASLA. Al regresar, el caso del capitán de navío Luis Humberto de la Sota, preso en Venezuela desde mayo del 2018 por supuesta instigación a la rebelión. Su hermana, Molly, como ya lo escuchó, estará conmigo aquí en el estudio. Justo en medio del Caribe existe... A ver, le cuento, Luis de la Sota. Luis de la Sota es capitán de navío de la Armada de Venezuela. Fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia, el DGCIM, militar, el 18 de mayo de 2018. Las autoridades venezolanas lo señalan por supuesta instigación a rebelión. Luis
denuncia haber sido víctima de tortura. Su caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Venezuela sin respuesta. El caso fue denunciado ante la CIDH, instancia que, como sabe, ya le había dicho, concedió medidas cautelares. Lleva, de acuerdo al propio informe de la CIDH y también a testimonios familiares, 18 días incomunicado. Le doy la bienvenida ahora a Molly de la Sota, es hermana del capitán de navío Luis Humberto de la Sota. Molly, mil gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Fernando. Gracias por esta oportunidad. No, al contrario. Molly, su hermano tiene medidas cautelares de la CIDH y yo quiero hacer una pregunta, yo sé que suena brutal, pero son las realidades. ¿Importa de algo? ¿Sirve de algo? Bueno, nosotros desde que recibimos las medidas cautelares las introdujimos en los tribunales militares, las llevamos a la Defensoría del Pueblo y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Ni han podido ver allá a los abogados, a su hermano. Ellos, o sea, lo ven a los miércoles, son las visitas de los abogados, que es algo que no le pueden quitar. Pero ya hace 3 semanas que el abogado no ha podido verlo. Por eso, a 3 semanas que está incomunicado. Está incomunicado. 18 días. Con medidas cautelares y todo. Sin que nadie sepa de él. Sin que nadie sepa de él, exactamente. Con medidas cautelares con de la medidas cautelares. O sea, que no sirvieron de nada, pues. Exactamente, no la están cumpliendo. De hecho, el abogado introdujo un amparo y el tribunal militar dijo que no era procedente. Así que, ¿qué pasa con nosotros los familiares cuando nos detienen una familia, bien sea un esposo, un hermano, un hijo? No tenemos dónde ir, no sabemos dónde están. Vamos al DGCIN y las personas no tienen ni siquiera nombre. Ellos se ven para poder denunciar quién las atendió, quién les negó la entrada. Simplemente, bueno, ellos están aquí o a veces dicen que no saben y luego nos vamos a la fiscalía. En el caso de mi hermano, yo fui al Ministerio Público y denuncié que mi hermano estaba detenido, desaparecido. Fuimos a la Defensoría del Pueblo y no pasó nada, absolutamente nada. Luego nos enteramos, vimos a mi hermano, porque el asunto es el siguiente, porque es una parte muy cruda, pero es real, porque lo que le pasó a mi hermano está pasando en estos momentos. Ellos hacen un informe de 3 páginas y eso es suficiente para que una fiscal ya acepte el caso y los imputan por cualquier cantidad de cargos, ¿no? Traición a la patria, motín, todo lo demás. Con eso el DGCIN los va a buscar sin orden de aprehensión, los meten en el DGCIN, a mi hermano lo tuvieron amarrado, le destruyeron las muñecas, de hecho no solamente fue mi hermano, lo tuvieron 4 días tirado en el piso, sin comida, sin agua, le pusieron una capucha. ¿Todo esto ustedes lo saben? Porque mi hermano me lo dijo. ¿Su hermano se lo dijo? Sí, y se lo dijo al abogado y eso está en el amparo que se introdujo en el tribunal. ¿Le destruyen las muñecas? Sí, porque les aprietan mucho las esposas. Las esposas. Claro. Y ¿Lo dejan tirado en el piso cuántos días? 4 días. 4 días. En el caso de mi hermano, otros estuvieron 5 días. Y que me está diciendo una capucha, ¿qué le ponen una capucha? ¿Asfixia mecánica? La capucha es aparte. Para ponerle polvo lacrimógeno. Ah, le ponen en la capucha. Sí, claro. Aparte de eso, le dan asfixia mecánica, mi hermano es hipertenso. En ese momento no sabemos nada de él, porque tampoco ni abogado, ni llamadas, ni absolutamente nada. Luego de esos 4 días, van y les hacen en la CICPC, una reseña, lo que se llama. Y los ven así como están, porque ni para el baño, ni nada. ¿Está cómo? ¿Está ensangrentado? Ensangrentado, sucio, sudado, exactamente. Así le hacen la reseña. Y así como le hacen la reseña, también hay la complicidad de la medicina forense. Un médico forense va hacia el DGCIN, los ve así encapuchados, les obligan a poner las huellas dactilares y el informe dice que está muy bien, están perfectos. O sea que también falsean la información médica. Toda. Que tienen que entregarle. Exactamente. Si vemos la orden de detención, aparece que fue el 19 de mayo que solicitaron esa orden de aprehensión. Y mi hermano ya estaba desde el 18. Desde el 18. Exactamente. Es decir, que el día antes de que se hiciera la orden de detención ya estaba detenido. Ya estaba detenido. Ahora, ¿qué pasa? Lo llevan a un tribunal. Esto es algo sistema, no solamente con el caso de Luis, sino varios casos son iguales. Los llevan a la audiencia de presentación y ahí está la juez, la fiscal, los defensores públicos, porque a mi hermano le asignaron un defensor público. A todas estas no sabíamos que estaba siendo presentado. No llamó, absolutamente. Ahí se presentó como estaba, él y los demás, con las muñecas destruidas, golpeados, obviamente con todos los fluidos, sucios, ensangrentados. Y se le dijo a la juez, mira, te queremos denunciar, y la juez, ¿qué dijo? Mira, eso no es mi competencia. Diríjase a la fiscalía. Ahí estaba el fiscal, la fiscal no hizo absolutamente nada.
Nunca procedió con las denuncias. Así torturado... Y Tarek William Saab no responde a para nada. Para nada. Ni a nuestras llamadas, ni a las consultas. Nada. Y nunca habla del tema, habla de lo que le conviene. Claro, pero a nivel internacional Claro. cumplen las cosas. Luego de eso, lo regresan al DGCIN y lo meten a un cuarto oscuro, sin luz, sin agua, sin alimentos, sin baño, y lo mantuvieron ahí 32 días. 32 días en un cuarto oscuro. O sea, tirado en el piso, como un animal. Y no solamente es a él, es a varios. Luego de allí lo pasaron a una celda con 3 personas más, con la puerta cerrada, que tenía una ventanilla, y por ahí le pasaban la poca comida, sin baño, ¿ok? ¿Es cierto que en muchas ocasiones la comida estaba echada a perder? No hemos hablado del estado de las comidas, hemos hablado que las comidas son, por decirle, una pasta asquerosa y un arroz con mortadela. Esa es la comida. A veces arepa con mortadela en la mañana, pero en muy pocas cantidades. Muchas veces estos torturadores, hay uno en especial, que les quitaba la comida. O jugaba en que no te voy a dar la comida o qué sé yo. Para esto, cuando están en ese cuarto oscuro, antes de pasarle a la otra celda, de pronto en la noche llegan y le aplicaban también la asfixia mecánica y lo golpeaban. O sea, no sabes ni siquiera quién lo está haciendo. Esto es una tortura sistemática, es decir, cada cierto tiempo hay algún tipo de tortura. Es eso, pero después pasa la tortura psicológica, la tortura blanca. Entonces es que mantenerte encerrado, al fin vas al baño. Jugar con la comida, te la doy, no te la doy. No te la doy, no llamas, no sé qué, y decirte te voy a matar a tu esposa, te voy a traer a tu hija, te voy a violar a no sé quién, y ese chaca. ¿Por qué los torturan? Para que se declaren culpables. Claro, y que se acaben las amenazas. Se acaba la amenaza y el mismo defensor público les dice, declárate culpable porque mejor. Déjame marcar una pausa, Molly. Le voy a hacer una pregunta que tenemos que establecer para que nuestra audiencia esté clara. Me lo dice después de la pausa. ¿Su hermano apoyaba el régimen de Maduro, no apoyaba el régimen de Maduro, apoyaba a Juan Guaidó, a ninguno de los dos? ¿En dónde es que se encontraba su hermano para que la gente entienda de dónde es que puede o no venir esto? Porque siempre tienen que vincularlo necesariamente con algo, ¿no? Y aquí queremos dejarlo claro. Estoy hablando con Molly, que es la hermana, Molly de la Sota, que es la hermana del capitán navío Luis Humberto de la Sota. Detenido por lo menos 18 días incomunicado. No se sabe nada absolutamente de él. Hago una pausa y regreso. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter. Y es Conclu Militares VZLA, la etiqueta, el hashtag es Conclu Militares VZLA. Venezuela, ya regreso. El mundo tiene que ser algo como herramienta. Sota era... Continúa aquí en el estudio Molly de la Sota, hermana del capitán navío Luis Humberto de la Sota, detenido en el DGCIM y por lo menos 18 días sin saber nada de él. Molly, yo le preguntaba para que la audiencia entienda, siempre tratan de vincular el tema militar o a los militares con el tema político, si apoyan a Guaidó o apoyan al régimen de Maduro. En el caso de su hermano, ¿había alguna vinculación política que haya generado esto o no la había? En el caso de mi hermano, como en muchos casos que se plantearon el año pasado, había un caso de denuncias de corrupción y de estar inconformes con lo que estaba pasando dentro de la Fuerza Armada. Y desde hace mucho tiempo. O sea, ni siquiera había un tema político. Era nada más quejarse de que nos estaban... Se están robando las cosas aquí adentro. Se están robando las cosas. Ya era suficiente. Se está robando la comida de la tropa. O sea, cuando en un país tu superior, mi hermano es capitán de navío, que es como un coronel, imagínate un contraalmirante robándose la comida de la tropa. Y una denuncia de ese tipo lo llevó a esta consecuencia. Él y varios se quejaron de eso, de que faltaba dinero, de no compraban las cosas que tenían que comprar, que sabían que tenían el dinero y no lo hacían, que estaban utilizando a la tropa de chofer, de constructor y de todo lo demás. Es una denuncia que incluso era en beneficio de la propia Fuerza Armada. Claro, pero es que todos se quejan de lo mismo, de la corrupción que hay campante en la Fuerza Armada. Ahora, porque no si todo eso el mundo le pasa corrupto. a alguien como su hermano que se queja de la corrupción dentro de la Fuerza Armada, pero no habla de tintes políticos, ¿qué pasará con alguien que tiene tintes políticos? Ah, no.
O sea, peor todavía. Lo que pasa es que los utilizan, porque ese fue el sistema, porque los torturan. Bueno, vas a declarar culpable a fulano de tal de conspiración. María Corina Machado en este caso de Armagedón. O Julio Borges en otro caso. Los torturan todo para que acaben firmando para algo que donde firmes, vinculan a una de estas figuras de la política. Ese es el objetivo de todo esto. O sea, vamos a meter en un paquete a los políticos y ustedes... O sea, es un uso o un mal uso. Pero hay una cosa que yo quiero acotar, que a partir del año, cuando fue lo del golpe de Chávez, a partir de allí empieza a iniciarse una construcción de una Fuerza Armada paralela. O sea, paralela que le funcionara al chavismo. Claro. Esa Fuerza Armada paralela es la que está dominando ahora, en el sentido de que no tienen tropa. Y no tienen tropa porque no hubiesen tenido que armar ni los colectivos, ni siquiera los milicianos, si hubiesen tenido de verdad la Fuerza Armada. Claro. Sí existe una Fuerza Armada originaria, sí existe una Fuerza Armada constitucionalista que está del lado de la Constitución. Y ese es el mensaje que tiene que dar la nueva dirigencia política a esa Fuerza Armada, no la ley de amnistía. Y me queda un minuto, Molly, pues tenemos mucho que hablar de esto, no va a ser la única vez, ¿no? Pero para cerrar, ¿qué piensa de la ley de amnistía que se les ofreció? Esa ley de amnistía está dirigida para esa... tropa originaria. No, para la paralela. Para la paralela. Claro, que es la que ha estado a servicio del régimen. Claro, y por eso... Salte de ahí y nosotros te recibimos. Es que y no necesita, la originaria no necesita una ley de amnistía. Pues no, porque tienen que responder a la Constitución. Y de hecho pasó con los sargentos de cotiza. Los sargentos de cotiza se alzan el 21 de enero y la ley de amnistía empieza el 26. Sí. Y los sargentos de cotiza, que sí son originarios, porque sí hay una Fuerza Armada originaria, mire lo que pasó. Pero hay una cosa muy importante. En este momento hay 100 personas en un sótano, sin recibir la luz del sol hace 5 meses, sin aire natural. O sea, que tienen que estar evacuando en bolsas plásticas. En este momento hay gente torturada en el DGCIN. Hay un cuarto que lo llaman el cuarto de los locos. Hay un tigrito. Hay mucha gente allí. Hay militares después del 30 de abril allí. Y esto lo tienen que saber. Esto tienen que denunciarlo. Estamos necesitando que, por favor, tanto el Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos, cerque a estos torturadores. El día de mañana la juez que vio torturado a mi hermano y no hizo absolutamente nada, se va a ir de baja y se va a ir a vivir a Colombia, a Perú, a Chile. Necesitamos de verdad que tomen conciencia de esto, que los bloqueen, que los dejen que se queden en Venezuela y que paguen por sus crímenes también. Molly, muchas gracias por la confianza. Sabes que estamos trabajando en algo mucho más grande y vamos a seguir en gracias, comunicación. Martí, por este espacio. No es la última vez, así que gracias. Seguimos trabajando en eso que queremos dar reforma. Gracias, vale. gracias. Molly, mil gracias. Muy amable. Molly de la Sota, hermana del capitán navío Luis Humberto de la Sota, detenido en el DGCIM, 18 días sin saber absolutamente nada de él. Vamos a regresar y ahora es Alonso Medina Roa, es abogado especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y defensor de militares perseguidos en Venezuela. Me acompaña precisamente desde Caracas. Es mi melodía de amor. Refrigeradora Samsung 11 pies. Cuota 471 córdobas. Facilita oferta 18.499 córdobas. Solo en la Curazao para vivir mejor. Dubai to me is a never-changing landscape. Dubai has a lot to offer. It feels like 100 different cities put together. You feel like you want to share your story, you want to build your own story here. It is inspirational, ever evolving, modern. Hey, it's beautiful. Just get to know the heart of Dubai. Punto de vista. Dubai, el domingo, en CNN. En el próximo Café CNN. La alianza opositora de Nicaragua se levanta de la mesa de negociación y el gobierno de Ortega libera a 100 opositores. ¿Qué pasa en el país centroamericano? Mañana, en Café CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces. Noticias grandes. Y hablando precisamente de los militares detenidos del DGCIM, Luisa Ortega Díaz, hace un poco más de una hora, la exfiscal venezolana publica en su cuenta: manejo información de que la pareja de Miguel Rodríguez Torres ha sido salvajemente golpeada y torturada en la DGCIM, precisamente. Su estado de salud es grave y no le quieren prestar atención médica. Esos cobardes pretenden asesinar a una mujer para seguir infundiendo miedo
en los militares. Claro, no podemos confirmar esta información de manera independiente, pero esto es lo que publica la exfiscal Luisa Ortega Díaz en su cuenta de Twitter. Así que una denuncia más desde otro frente. Le doy la bienvenida ahora a Alonso Medina Roa, abogado, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y defensor de militares perseguidos en Venezuela. Abogado, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, un placer saludarte. Al contrario, el placer es nuestro. Abogado, ¿qué hacer ante estas situaciones? Hemos escuchado el testimonio precisamente de Molly de la Sota acerca de su hermano, de Luis Humberto de la Sota, capitán de navío. También hemos escuchado lo que la CIDH publica el día de hoy, basándose también en la denuncia de nuestra primera invitada, Tamara Zucco. Pero, como le decía yo a Molly, oiga, abogado, ni siquiera las medidas cautelares han logrado un cambio, no han tenido un mayor impacto. 18 días sin saber nada de su hermano, de Luis Humberto de la Sota, a pesar de medidas cautelares. ¿Qué hacer en este caso? Porque pareciera que nada les importa y nada va a cambiar la situación. Sí, evidentemente que es una situación muy preocupante. Creo que podemos afirmar sin temor alguno que es una especie de trato de prisionero de guerra al que las Fuerzas Armadas venezolanas, a los que los militares venezolanos le están dando a sus compañeros que se encuentran privados de libertad, particularmente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Qué hacer? Evidentemente que es la pregunta que nos hacemos todos los días. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de documentar cada una de estas denuncias, de ir registrando, de acudir ante las diferentes instancias nacionales e internacionales, a pesar que tenemos conocimiento que hay una complicidad institucional por parte de los tribunales de la República, por parte del Ministerio Público, por parte de la Defensoría del Pueblo. Recordemos que la Dirección General de Contrainteligencia Militar se ha convertido como un ente supraconstitucional que pareciera que está por encima de las leyes, que no tiene veeduría de ninguna organización, de ninguna instancia, de tal manera que es una especie de caja negra lo que tenemos ahí en cuanto al tema de los privados de libertad. Son muchísimas las denuncias que hay con respecto a las torturas, de los tratos crueles de las personas que se encuentran recluidas ahí. Pero lo más preocupante, lo que nos llama más la atención en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, es la complicidad institucional, como te dije anteriormente. Por eso hemos afirmado que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura. Completamente de acuerdo, basado no solamente en la experiencia de Molly de la Sota sobre su hermano Luis Humberto, pero al menos están reportados le voy a decir cuántos son, el caso del mayor Abraham Suárez, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, en fin, le puedo dar una lista, el sargento segundo Luis Armando Monsalve, el coronel Mejía, sí. El coronel Mejía, el caso de Santiago José Guevara García, Luis Alejandro Mogollón Martínez, Isbert José Marín Chaparro, Luis Alexander Vaya, hay una lista interminable. Sabemos que hay civiles, pero estamos enfocados en el tema de los militares. Y si bien es cierto, no solamente Molly de la Sota, sino familiares de muchos de estos que le mencioné, hablan de que no hay un espacio en donde se le preste atención a denuncias, por ejemplo, de tortura. Una Defensoría del Pueblo no da respuesta, que una fiscal dice que no es de su competencia, que la fiscalía de Tarek William Saab no responde. Se acude a la CIDH y bueno, la CIDH se pronuncia. Pero usted como abogado tiene las manos atadas también, está siendo también un prisionero de guerra del sistema, ¿o no es así? Sí, y evidentemente que ahí hay un elemento por parte de las instituciones que podríamos catalogarlo como un elemento de ignorancia, porque hay quienes se atrevan a decir que no es de su competencia un fiscal, un juez, desconociendo las normas, las leyes venezolanas, particularmente la ley contra la tortura y tratos crueles e inhumanos, que es ley vigente, que le impone la obligación a todo funcionario que conozca de la tortura canalizar ante la Defensoría del Pueblo las gestiones a los fines que se conozca, que se pronuncien sobre esto. Son muchos años denunciando tortura, pero lo más triste es que no ha habido una condena, un pronunciamiento efectivo por parte de las autoridades. Evidentemente, que como bien lo refieres, estamos atados de mano, pero lo importante es que seguimos trabajando, seguimos dando la batalla, seguimos registrando, seguimos documentando cada una de estas situaciones. Recientemente, en las últimas horas, conocimos el caso del mayor Abraham Suárez, que por segunda vez intenta quitarse la vida producto de las torturas de las cuales ha sido víctima en este sitio de reclusión.
torturas blancas, torturas físicas. Tenemos el caso del capitán de navío, el hermano de Moli de la Sota. También tenemos el caso del teniente coronel Marín Chaparro, como lo refería anteriormente, que al igual que el capitán de navío, tienen varias semanas sin recibir visitas, sin ningún tipo de atención. Sus familiares desconocen cuál es el estado de ellos. Esto evidentemente que nos llama la atención, nos debe llamar a la reflexión como venezolanos, como ciudadanos del mundo, porque evidentemente que la violación de los derechos humanos, el desconocimiento de las leyes se ha convertido en algo cotidiano acá. Abogado, algo que quiero volver a subrayar y que me gustaría lo compartiera con nosotros de acuerdo al testimonio de alguno de sus representados, sin darme los nombres, es que el tema político no es necesariamente la causante de estos atropellos. ¿A qué me refiero? Es que muchos de ellos ni siquiera se manifestaron a favor de una propuesta hecha por Guaidó, ni en contra del régimen de Nicolás Maduro. Simple y sencillamente denunciaban situaciones que les afectaban a ellos como militares, como parte de la tropa, porque o no comían bien, o lo que se necesitaba no se compraba. Y queremos dejarlo bien claro, porque necesariamente la gente piensa que se los llevan porque, claro, están en contra del régimen de Maduro. Esto no es así, ¿correcto? Mira, hay un criterio, pareciera ser que las autoridades, los organismos de inteligencia, el gobierno del señor Maduro, pretende darle un criterio muy amplio a lo que se puede entender como una conspiración o una rebelión. El expresarse, el emitir opinión sobre una situación política o sobre una situación fáctica de las Fuerzas Armadas, expresar el malestar que se está viviendo en los cuarteles. Recordemos que en los cuarteles está conformado por venezolanos, igual que nosotros, que están sufriendo día a día cada una de las penurias que padecemos nosotros los venezolanos. Muchos de esos militares no tienen acceso a los alimentos, muchos de los familiares de esos militares no tienen acceso a medicamentos, muchos de esos familiares, de esos militares y de sus familiares están sufriendo lo que sufrimos todos los venezolanos día a día. Y esas son realmente las causas por las cuales muchos de estos oficiales se han expresado, se han revelado de una forma pacífica, acudiendo a la palabra, manifestando su incomodidad, su inconformidad con la forma política como se ha venido manejando el país. Muchos de estos eventos, o la mayoría de las detenciones de los 237 militares que tenemos privados de libertad al día de hoy, son antes de la figura de Guaidó, antes de la presidencia interina de Juan Guaidó. Muchos de estos tienen ya varios años viviendo estas situaciones, de tal manera que la complejidad que hemos visto en cuanto a la represión en Venezuela es algo que ha afectado enormemente toda la estructura social, y de una u otra forma no podemos decir que tenemos una Fuerzas Armadas consolidada cuando tenemos 237 integrantes de las Fuerzas Armadas privados de libertad. Claro, y nosotros, como lo habíamos dicho ya, estas denuncias de tortura militares, ya por lo menos el conocimiento de este equipo de conclusiones ya tienen un par de años por lo menos, y bueno, no estaba Guaidó en el escenario, así que vamos a dejarlo bien claro. Le quiero agradecer, es el abogado Alonso Medina Roa, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y defensor de militares perseguidos, que me acompañó desde Caracas, allá en Venezuela. Le quiero agradecer y le mando saludos. Muchas gracias, abogado. Un placer. Buenas noches. Hago una pausa, regreso. Justo en medio del Caribe existe una isla llamada Aruba. Solo en que impactan a México. Desde México, de lunes a viernes. Buenas noches, soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches, soy Fernando del Rincón.